tratamos de cubrir lo más que pudiéramos la vez anterior y la verdad del caso es que parece que no fue la voluntad que avanzáramos mucho y en la tarde de hoy, pues mi intención continúa siendo la misma, ser paciente, ser prudente, no tratar de cubrir más de lo que debo cubrir y permitir que tengamos tiempos para masticar la palabra de Dios, ¿verdad? Y que de forma tal que nos pueda nutrir, como hemos estado hablando los miércoles en la noche. Así que en las notas suyas, bajo el contexto, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, se está refiriendo obviamente a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, la palabra de Dios, me da iluminación, me da luz para mis decisiones inmediatas, a mis pies, en lo que tengo delante de mí en este momento. Lumbrera a mi camino es luz para esas otras cosas que no están en el presente, que están en el futuro. Y esa lámpara y esa lumbrera es simplemente la palabra de Dios. El pasaje nuevamente es Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. El enfoque de nuestra enseñanza es el versículo 27, como les compartí en el texto que le envié en el día de ayer. En este versículo 27 hay 6 palabras que son altamente poderosas y que tienen el potencial de revolucionar, de transformar la vida de cualquier persona y particularmente la vida de aquellos que reclaman ser cristianos, right? Vamos a ver, entre otras cosas, el verdadero significado de lo que es la vida cristiana y también vamos en ese proceso a ver qué es lo que en realidad significa el ser un seguidor del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29, vamos a hacer algo que quizás algunos de ustedes no han hecho en muchísimo tiempo, que es hacer una lectura antifonal de la palabra. Eso lo que implica es que el pastor lee la primera porción y usted lee las subsiguientes y así nos vamos alternando. En Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 29, el versículo 24 dice de esta forma: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, las riquezas de la gloria de este ministerio el misterio, que ha estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Ese es el texto sobre el cual vamos a estar acampando en esta tarde. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Señor, bendiga su santa palabra. Pregunta: ¿cuántos de ustedes no estaban aquí el domingo pasado? Can I see your hand? Los que no estaban presentes el domingo pasado. All right, okay, good, okay, simplemente. Mire la porción bíblica, vamos a hacer una exposición bien breve y luego entramos en lo que podamos cubrir en el tiempo que nos queda en esta tarde. En el versículo 24, Pablo comienza diciendo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Mantenga su mirada en el pasaje. Ahora, en el presente, Pablo dice: me gozo en lo que padezco por vosotros. Me gozo, es una condición de bienestar que no está motivada por circunstancias externas, contrario a lo que conocemos como felicidad, right? Y dijimos la vez pasada, precisamos repetir, que el gozo es motivado por la humildad. La gente pierde el gozo cuando piensan que merecen mejores condiciones y mejor trato. Por consiguiente, el gozo bíblico muy raras veces se encuentra en personas que son
altaneras, vanidosas, orgullosas. El gozo y la humildad, gozo bíblico, son cosas que van cogidas de la mano. Pablo dice, me gozo ahora en lo que padezco por vosotros, la condición en que se encontraba, encarcelado en ese momento. Cumplo en la carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Cuando dice cumplo en la carne, en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo, no es que a lo que Cristo hizo hay que añadirle nada porque es más que suficiente. Esa expresión es en referencia a la persecución que estaba dirigida a Cristo. Los enemigos de Cristo no habían aún saciado su apetito de hacerle daño a Cristo y al Evangelio. Ahora estaban enfocando su odio, su agresión, su persecución a aquellos que predicaban el Evangelio y entre ellos el apóstol Pablo. Pero dice que él cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, identifica a qué cuerpo se está refiriendo, que es la iglesia. Así que la motivación de Pablo para soportar el sufrimiento era el beneficio y la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Versículo 25, de ella fui hecho ministro, mayordomo, esclavo, encargado de administrar las posesiones, la casa de un amo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Esa tarea le fue concedida a Pablo de alimentar, de pastorear las iglesias. Se le había dado a Pablo por la iniciativa de Dios única y exclusivamente, y Pablo eventualmente tendría que rendir cuentas sobre el particular. Y esa administración de Dios que le fue dada para con vosotros, Pablo la describe de esta forma: para que anuncie primeramente cumplidamente la palabra de Dios. Eso implica una devoción total, una devoción exclusiva al cumplimiento del ministerio que Dios ha puesto en las manos del apóstol Pablo. Y ese ministerio que Dios ha puesto en las manos del apóstol Pablo era un ministerio para predicar, proclamar todo el consejo de la palabra de Dios a quienes Dios la enviara, fueran judíos, fueran gentiles, fueran filósofos, fueran quienes fueran. Continúa entonces describiendo nuevamente esa anunciación del cumplimiento de la palabra de Dios. En el versículo 26 describe un poco de lo que está hablando y dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. Aquí, como ya dijimos, misterio es una verdad que había estado oculta antes y ahora ha sido revelada por primera vez a los santos en el Nuevo Testamento. El misterio que él está hablando, vamos a verlo ya mismo, y era algo que había estado oculto a todos los santos del Antiguo Testamento. Quiere eso decir que era algo que Moisés nunca pudo ver ni entender, que Abraham nunca pudo ver ni entender, que Isaías nunca pudo ver ni entender, que Daniel nunca pudo ver ni entender, que David nunca pudo ver ni entender, que Salomón nunca pudo ver ni entender, que Jeremías nunca pudo ver ni entender, que Ezequiel nunca pudo ver y entender. Oculto durante todo ese tiempo, pero ahora ha sido manifestado a los santos obviamente hablando acerca de la iglesia. A esos ellos se refiere a los santos, pero particularmente a los gentiles, no a los santos creyentes que tienen una herencia judía, sino a los gentiles. A ellos, escucha que es importante, Dios quiso dar a conocer. Es el Dios soberano, el Dios que está en control de todas las cosas. Los misterios de Dios no son descubiertos por la inteligencia que una persona pueda tener, no puede ser descubierto por el carisma o la educación o la unción o la mediación de cualquier hombre o la transferencia de poder que le pueda hacer otro hombre. Los misterios de Dios son revelados por la voluntad soberana de Dios, como a Él simplemente le place hacerlo. ¿Alguien dice amén, aleluya? Sé que lo dijimos la vez pasada, pero es una verdad profunda que necesita ser entendida, rescatada, apropiada y aplicada en el día de hoy. A ellos, esos gentiles inconversos, esos locos maniáticos desquiciados, si usted quiere, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Vale la pena volver a repetir eso, porque estamos hablando, el énfasis es en ese versículo 26, este misterio que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria.
Y aquí Pablo dice que Dios quiso, está envuelto en el misterio. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. El misterio glorioso que ha sido revelado es que, escuche por favor, escuche que es bien importante, porque muchos de ustedes, algunos de ustedes quizás van a resistir, pero a como dé lugar lo que la palabra de Dios dice. El misterio glorioso que ha sido revelado en Cristo, que es que los creyentes, tanto judíos como gentiles, poseen ahora las riquezas insuperables de la presencia de Cristo Jesús en su interior. No hay absolutamente nada más valioso, no hay nada que pueda compararse, que le llegue a los tobillos a la magnitud de la riqueza que el creyente tiene ante la realidad que en él residen las riquezas insuperables de la presencia de Cristo. La presencia de Cristo, a eso es que se está refiriendo, que es, versículo 27, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Esa es la riqueza insuperable. No hay nada que esté por encima de eso. There's no greater gift que la iglesia o el ser humano jamás pueda recibir que ese regalo. El regalo de que Cristo esté en nosotros. El regalo, escucha por favor, que divinidad esté en creación, que el creador esté en la creación. No hay absolutamente nada que se pueda comparar con ese regalo que Dios nos ha dado por gracia, soberanamente porque le quiso desde la fundación del tiempo, escogidos, luego llamados para salvación, para vida eterna. Nada puede compararse con eso. Y quizás si continúo en esa misma dirección, me va a acontecer lo que me aconteció la vez pasada, que no avanzamos nada en el bosquejo. Porque es que las implicaciones son que uno no puede callarse. La realidad de que en cada uno de nosotros esté viviendo Cristo Jesús. Una de las cosas que en los últimos, después de la pandemia, muchas cosas han sucedido en nuestra iglesia. Cosas buenas. Una de ellas ha sido el que hicimos algunos cambios, y una de las cosas que hicimos es que al final de cada servicio cantamos la doxología. Y la cantamos no como locos, así para salir. La cantamos como una expresión doctrinal, right? Como para decirle a todos los que vienen, esto es lo que nosotros creemos. Right? Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y a los tres adoramos. Aleluya, gloria a Dios. Otra cosa buena que sucedió es que en el proceso del tiempo que estuvimos fuera de la iglesia, pues cuando regresamos, pues empezamos a cantar, empezamos a adorar, empezamos a enseñar y se nos olvidaba coger la ofrenda, y pues llegó un punto en que no cogemos ofrenda. Algo que por años como pastores habíamos deseado, porque si había un momento incómodo para nosotros en el servicio, era el momento de coger ofrendas. Y Dios se ha encargado en su plan soberano y conforme a su fidelidad de proveer todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Definitivamente pues no es mucho lo que vamos a cubrir del bosquejo, pero para adelante, ¿verdad? Como dice. A ellos Dios dio a conocer las riquezas de la gloria, que es este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y otra vez, el Nuevo Testamento enseña consistentemente que Cristo, escuche, por medio del Espíritu Santo toma residencia permanente en cada creyente. De hecho, dice la Escritura que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el Espíritu de Cristo no visita a nadie. El Espíritu de Cristo viene a residir permanentemente. ¿Cuántos alaban al Señor?
Eso es doctrina bíblica, Nuevo Testamentario, sin añadir nada, sin revelaciones de nadie adicionales. No, eso es lo que la Escritura directamente dice. La leche pura, extraída directamente del Espíritu Santo, eso es lo que dice. Si alguna persona no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y después dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora quiere decir vive permanentemente en vosotros? Pablo dice en Efesios 2:22, vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que este es el misterio. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, bendiciones insuperables de la presencia permanente de Cristo en nosotros, que es esperanza de gloria. Y como dijimos, esperanza bíblicamente no es ojalá, I hope, ojalá, quién sabe, podría ser. No, esperanza bíblicamente es seguridad, es certeza absoluta. Esperanza de gloria, certeza de gloria, seguridad de gloria. De gloria de que podremos, porque Cristo está en nosotros, Cristo está en nosotros, podemos glorificar a Dios por nuestras vidas, por nuestras acciones, por nuestras reacciones, por nuestras prioridades, y eventualmente porque Cristo está en nosotros, habrá de consumarse el sueño de cada uno de nosotros, que es la glorificación. Seremos glorificados. Versículo 28. Nosotros anunciamos a Cristo, públicamente lo proclamamos, lo declaramos. Proclamamos la verdad completa acerca de Jesucristo. Todo lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Y en el proceso hay unas cosas que Pablo dice que hace. Lo hacemos amonestando a todos los hombres. Amonestando, nuteteo en griego, quiere decir confrontando amorosamente acerca del pecado, acerca de las consecuencias del pecado y acerca sobre el juicio que se avecina como consecuencia del pecado, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, impartiendo verdad positiva que edifica y glorifica a Dios en toda sabiduría. Toda sabiduría implica discernimiento práctico de los principios bíblicos que nos conducen a vivir una vida victoriosa, a vivir una vida de que aquí yo soy el muchacho de la película. No, Señor, que nos conducen a vivir una vida de santidad, de separación, de buscar ser más y más como nuestro Redentor, que vive para siempre como nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de esto? A fin de presentar perfecto en Jesús a todo hombre. Perfecto quiere decir completo, quiere decir maduro. Quizás en Puerto Rico diríamos lo más semejante a Cristo posible. Ese es el plan de Pablo. Presentar a todo el mundo, sea hombre y su mujer, lo más semejante a Cristo posible. Versículo 28. Para esto también trabajo, y el trabajo de Pablo es un esfuerzo constante, es un esfuerzo donde él lo echa todo, echa el resto, no le queda nada, es 24/7. Para esto, ¿para qué, Pablo? Para amonestar a todo hombre, para enseñar a todo hombre en toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, esperanza de gloria, en Cristo a todo hombre. Para esto trabajo, luchando, agonizando, según la fuerza de Él. Según la fuerza de Él, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Según la fuerza del que vive en mí, que es esperanza de gloria. La fuerza de Cristo, la fuerza de Cristo, la fuerza de Cristo, la fuerza del Creador, la fuerza del que sostiene todas las cosas. Esperanza de gloria. La fuerza de Cristo, según la fuerza de Él, de acuerdo o por medio del poder de Él, que actúa poderosamente en mí. Pablo estaba consciente, como debemos estar conscientes cada uno de nosotros, que su trabajo era eficaz porque se hacía evidente por los resultados de carácter espirituales y eternos. Y que si había alguna eficacia, si él era adecuado en alguna forma, si algo se hacía en él,
Y a través de Él era el resultado de la obra de ese que vivía en Él permanentemente, el Señor Jesucristo. En Primera de Corintios 15:10, Pablo dice: por la gracia de Dios yo soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo, yo he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. All right, okay. Now, para aquellos que son parte de nuestra congregación, que siempre les gusta tomar las notas, bien rapidito, por favor. Ahí donde dice la vida cristiana, ¿qué es? Lo primero es que encima de vida cristiana, yo les suplico, por favor, particularmente a todos ustedes, yo voy a decirle a los que nos visitan o los miembros de la iglesia, sino a todo el mundo, por favor, escribe esta palabra. Me dice la vida cristiana verdadera, escriba verdadera en la parte de arriba. Porque mira que hay vida cristiana que no es verdadera. Supuesta vida cristiana, que habla de todo menos de Cristo, que quiere de todo menos el señorío de Cristo en su vida, que llena su mente de todo menos de la palabra poderosa de Dios. Eso es vida cristiana, right? Aquí estamos hablando de la vida cristiana verdadera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la vida cristiana verdadera? Alabado sea el nombre del Señor. Primeramente, y voy rápido porque esto lo cubrimos la vez pasada. Primeramente, la vida cristiana verdadera es una vida llena de poder. Es una vida llena de poder. Es una vida llena de poder. Repita conmigo, es una vida llena de poder. Más duro, es una vida llena de poder. Es que no puede ser de otra forma. Y eso es lo que yo quisiera que usted, por favor, en el poquito tiempo que tenemos aquí en esta tarde, quizás no nos volvemos a ver en un año más, pero por favor entienda. Si es una vida cristiana verdadera, inevitablemente tiene que ser una vida llena de poder. Porque es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Tiene que ser una vida llena de poder. ¿Por qué? Porque en nosotros reside poder. Cristo Jesús, creador, sostenedor de todas las cosas. Por eso leímos la introducción a estos pasajes bíblicos que estamos leyendo desde el versículo 15. Escriban sus notas. Cristo es la imagen de Dios. ¿Saben el que viven ustedes? El que es la imagen de Dios. Cristo, versículo 15, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No es el primero, sino el que está por encima. Primogénito implica en la inmensa mayoría de las veces en el Nuevo Testamento algo que está por encima, algo que es superior. La palabra se usaba constantemente en la cultura griega para decir algo que es supremo, algo que está por encima. Cristo es el primogénito de toda la creación, es la imagen de Dios. Por eso es que mi vida cristiana verdadera tiene que ser una vida de poder. Y por eso no se pueden quedar las cosas como estaban cuando Cristo llegó. Por eso ese Cristo es Dios. La vida de Dios en mí tiene que afectar todos los aspectos de mi vida. Y todos los aspectos son ¿cuántos? Más duro, por favor, ¿son cuántos? Todos. No hay un aspecto de mi vida que no deba ser afectado, que no pueda... Es que no es que deba, no. Es que no puede ser afectado. Si Dios está en mí, si Cristo está en mí, si el Espíritu Santo está en mí, quiere decir que todo aspecto de mi vida necesita y va a ser inevitablemente afectado por eso. Si no es afectado por eso, hay suficiente razón para cuestionar si soy o no soy. Segundo, Cristo es el autor de la creación. Es una vida de poder porque Cristo es el autor de la creación. Fuimos creados por Cristo. Solamente el creador es el sostenedor, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, la tierra, visible, invisible, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tercero, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él y nosotros. ¿Cuántos son cristianos? Levante su mano, verdadero. Yo soy cristiano verdadero. Cristiano verdadero. Yo soy cristiano. Pues usted es parte de un cuerpo que se llama iglesia. Right? Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Que el que dirige, el que controla, el que dice a cada órgano, brazo muévete, pies muévete.
Corazón, late. Riñón, haz tu función. Cristo es el Salvador del mundo. La única forma en que todas las cosas creadas a través de la eternidad pueden ser reconciliadas con Dios es por medio de Cristo. El punto es, perdone que vaya tan rápido, es que si ese Cristo en alguna forma está cerca de nosotros, eso completamente lo cambia todo. Todo. Como dije la vez pasada, la verdad preciosa, hay una verdad preciosa que está por encima de todas las verdades encerradas en esta porción bíblica, pero la verdad más preciosa de todas las verdades preciosas de esta porción bíblica en Colosenses 1:27 es que ese Cristo no solamente está cerca de nosotros, pero que Cristo está en nosotros. That is the point. La imagen de Dios está en nosotros. El autor de la creación está en nosotros. La cabeza de la iglesia está en nosotros. El Salvador del mundo mora, vive, reside en nosotros. Mi oración, mi súplica al Señor con humildad, porque el que se cree que está firme, mire que no caiga. Y aquí nadie ha llegado, empezando por mí. Mi súplica al Señor es que nos líbrame Señor, líbrame de todo mal, líbrame Señor de la posibilidad de tener un concepto pequeño de ese que vive en nosotros. Líbrame de eso, Señor. Líbrame de las malas compañías, líbrame de las malas influencias, Señor. Pero olvídate de las malas influencias, de las malas compañías. Líbrame de que yo pueda tener un concepto, una idea pequeña de ese que vive en mí. Señor, me libre de eso. ¿Cuándo fue la última vez que oramos de esa forma? Pregunta entonces, ¿cómo esa verdad gigantesca afecta a mi vida? ¿Qué implicaciones tiene de que Cristo more, viva y resida en mí? Inevitablemente, lo que va a suceder en la vida de una persona en la cual Cristo está es que es una nueva creación. Amén. Aquí no es nada nuevo. Eso lo sabe usted. Si ha ido a la iglesia por un poco de tiempo, ese se lo sabe de memoria. 2 Corintios 5:18. El que está en Cristo es una nueva criatura. Es aquí todas las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Amén. Right. Así que la realidad aquí es decir que Cristo está en mí. Right. No solamente yo voy a vivir una vida llena de poder, sino que mi vida inevitablemente. Repite la palabra inevitablemente. Inevitablemente. Yo no puedo hacer nada. It's out of my control. De la misma forma que estuvo fuera de mi control, que Cristo entrara en mi vida. Cristo no vino y tocó en la puerta de mi corazón. Me dijo, hey, soy yo, Cristo, ¿puedo entrar? Cristo entró en mi vida. Cristo vino, abrió la puerta y entró en mi vida. That's the way it is. Escogidos desde antes de la fundación del tiempo y en el tiempo correcto, en la plenitud del tiempo que Él tenía para nuestra salvación. Él nos llamó, porque todos sabemos que cuando Cristo nos llamó, nosotros estábamos muertecitos en nuestros pecados y un muerto, un cadáver, no puede responder a nada. Él entró y me dio vida cuando estaba muerto en mis pecados. Y ese Cristo es Cristo en mí, esperanza de gloria. Inevitablemente, pues el resultado va a ser que mi vida va a ser transformada. Transformada. Versículos 26 y 27, no lo vamos a leer nuevamente, pero nos hablan de un misterio que había estado oculto, pero que ahora se ha dado a conocer. De paso, no es algo que Dios haya estado tratando de ocultar y que finalmente ha salido a la luz pública. Se trata de algo que a través de la historia de la redención, eso es desde Adán y Eva hasta Génesis, hasta Apocalipsis, mejor dicho, a través de la historia de la redención, Dios había estado esperando
en su plan soberano el momento oportuno para revelar ese misterio. Y hermana, en el pasaje que leí hace un momento, en Gálatas capítulo 4, nos habla de ese momento. Y cuando vino la plenitud del tiempo, Cristo nace de mujer, bajo la ley. Cuando las condiciones apropiadas, kairos tiempos, pues se materializan, pues Cristo nace. Importante recordar que la imagen que los creyentes del Antiguo Testamento tenían de Dios era una imagen totalmente diferente a la imagen que nosotros vemos en Colosenses 1:27. En Colosenses 1:27, el misterio que estaba oculto, que Josué no supo nada, que Ruth no tuvo la menor idea, que Sansón nunca se imaginó, que Aarón en el momento más ni siquiera, Noé la menor idea, ninguno de ellos. Ahora ese misterio ha sido revelado, y ese misterio, como el versículo 27 nos dice, es Cristo en vosotros. Interesante, cuando alguien estudia el Antiguo Testamento, lo hace sistemáticamente, obviamente, luego de haber tenido un nacimiento espiritual, porque hay personas que han estudiado el Antiguo Testamento en formas que yo ni te puedo ni siquiera explicar, imaginar. Pero su estudio es un estudio meramente humano, porque sus ojos no han sido abiertos. No han tenido un nacimiento espiritual. No han nacido del Espíritu. Han sido estudiantes del Antiguo Testamento, muertos en sus pecados. Y por consiguiente han llegado a conclusiones equivocadas. ¿Alguien dice amén, aleluya? ¿Será posible eso? ¡Claro que sí! Cuando nos ponemos a estudiar el Antiguo Testamento, consideramos la relación de Dios con su pueblo. Escucha qué bonito lo que voy a decir. Vez tras vez vemos una verdad que resuena. Antiguo Testamento, relación de Dios con su pueblo, una verdad que resuena, que vibra, es un eco que se repite, se repite, se repite. Lo que vemos es un Dios que demuestra su misericordia para con su pueblo, un Dios que demuestra su amor para con su pueblo, un Dios que demuestra su gracia para con su pueblo. Y la verdad que resuena en medio de esa gracia, esa misericordia y de ese amor es: Dios está con nosotros. A Abraham Dios le dijo: yo estaré contigo, Génesis 12:15. A Isaac Dios le dijo: y estaré contigo y te bendeciré. A Jacob: he aquí yo estoy contigo, Génesis 28:15. Con relación a José, dice la Escritura en Génesis 39, que Jehová estaba con José y todo lo que el hombre hacía le salía bien. A Moisés, Dios le dijo: ve, porque yo estaré contigo. A Josué, Dios a través de Moisés le dijo: Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. A Gedeón, Dios le dijo: ciertamente yo estaré contigo. A David, Dios le dice: yo estaré contigo. A Salomón le dice: de la forma en que estuve con tu papá, voy a estar contigo. A Isaac y a Jeremías dice: no temas, porque yo estaré contigo. ¿Cuál es el punto, familia? El punto es que la verdad gloriosa que resuena en el Antiguo Testamento es esta: Dios, el creador de todas las cosas, el Dios eterno, el único Dios. Hay un solo Dios. Repita conmigo: hay un solo Dios. No hay 3 dioses, ni 4 dioses, ni 15 dioses. Hay un solo Dios. Right? Ese Dios, esa es la verdad que resuena. Ese Dios habitando, morando, viviendo, residiendo, haciendo tabernáculo alrededor de su pueblo, o con su pueblo, si usted quiere. Isaías, hablando del Mesías proféticamente, hablando de Cristo, el Mesías, Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal, Isaías? Que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre, ¿cómo? Emanuel. Entonces, Mateo, hablando de la llegada del Mesías, en Mateo 1:23, esto es lo que dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa ¿qué?
Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es una imagen, Emmanuel, Dios con nosotros, es una imagen de quien Jesucristo es. Jesucristo es Dios con nosotros. Aún la alabanza que ustedes escogieron para cantar en el día de hoy, es una referencia al Mesías. Prepara el camino, los valles, los collados, es lo que Juan el Bautista hace referencia cuando habla acerca del rol que él tenía. Gloria al nombre del Señor. Dios con nosotros, Emmanuel. Problema. Cuando llegamos a Juan capítulo 13, y en particular versículo 33, nos encontramos a nuestro Redentor, al Cristo eterno, el único que merece recibir la gloria y el poder, a Jesucristo, Emmanuel, Dios con Dios, haciendo una declaración. Y esa declaración pone a temblar a todos sus seguidores. Escriba por ahí, Juan 13, 33. Hijitos, Cristo hablando, aún estaré con vosotros un poco. ¿Un poco de qué? Un poco de tiempo. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos previamente, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Y cundió el pánico. ¿Escuchaste eso, Mateo? Pedro, ¿escuchaste eso? Emmanuel, Dios con nosotros, nos va a dejar. Y como ya leímos previamente la vez pasada en Juan 14, si no me equivoco, Cristo, ante la realidad de lo que está pasando, la tristeza, el desespero, el pánico que está imperando entre sus discípulos, le dice, pero tranquilo, porque lo mejor que le puede pasar a ustedes es que esto suceda. Porque si yo me voy, pues yo voy a enviar a otro, otro del mismo género, de la misma clase, con el mismo DNA, de la misma clase. Y este no va a estar ya con ustedes, este va a estar ahora en ustedes. El Consolador, segunda persona de la Trinidad. Gloria al nombre del Señor. La belleza de Colosenses 1:27, para mí personalmente, mis amados hermanos y las personas que nos visitan por primera o segunda vez, como los padres de nuestra hermana Ivonne, que están de visita de Puerto Rico, para mí, uno de los pasajes más gloriosos en toda la Escritura es Colosenses 1:27. Una de las verdades más extraordinarias, más bellas, más ricas, es la verdad que está encerrada en esas 6 palabras. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. No hay más nada. No hay más. En los predicadores de antes, de antes, Spurgeon y John Owen y los puritanos y toda esa gente en el pasado, una de las cosas que se dice de ellos es que cuando se argumentaba de algo, de alguna situación, de alguna crisis, de algún tipo de circunstancia que podía ser adversa para las iglesias que ellos pastoreaban, la respuesta de ellos concluían con esto: Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y se acabó el asunto. Salga el tiro por donde salga, sean las amenazas que hagan, suceda lo que sea, haya fiebre amarilla, haya peste bubónica, haya COVID, haya lo que sea, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cuando llegamos a Colosenses 1:26, que obviamente es el que preside el versículo 27, la imagen del Antiguo Testamento, que es Cristo con nosotros, continúa presente o latente. Dios con nosotros, mejor dicho. Y ahora en el versículo 27 nos dice que llega el momento de revelar el misterio que había estado oculto. Nuevamente, había estado oculto. ¿Para quién estaba oculto? Para los sinvergüenza, para el pueblo rebelde, para el pueblo adúltero, idólatra de Israel, los gentiles, los saduceos, los jebuseos y toda esa gente, los egipcios. No, había estado oculto para todo el mundo. Y vuelvo a repetir, para Jeremías, para Daniel, para Isaías, para Nahum, para Joel, para la crema de allá arriba, había estado oculto. Ahora ya no lo está. Ahora ya no es Dios con nosotros, ahora es Cristo en vosotros.
Sin duda alguna, para mí es la verdad más asombrosa de toda la palabra de Dios. Cristo en vosotros, Cristo en mí. Cristo en mí, el creador del universo, el sostenedor del universo. Cristo en mí, Cristo en mí. Es más impresionante todavía que cuando dice Cristo en vosotros, se está refiriendo, vosotros se refiere a la gente pagana que no era ni siquiera parte del pueblo escogido de Dios. That is something, ¿ok? Eso es lo que tenemos que ver, la magnitud de lo que está escrito y cómo eso aplica a la vida de cada uno de nosotros. Así que es una verdad súper asombrosa que la imagen del Dios invisible, el autor de la creación, la cabeza de la iglesia, el salvador del mundo, haya decidido hacer su morada permanente, su residencia, tabernáculo en la vida, en el corazón de pecadores gentiles, al igual de pecadores judíos. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Eso es una verdad súper asombrosa. Tristemente también estoy convencido, y lo digo con humildad, pero con mucha seriedad, con el amor que Cristo ha derramado en mi corazón. Convencido de que hay muchas personas que se llaman a sí mismos como cristianos, que tratan de vivir la vida cristiana desconectados de esta verdad gloriosa. Desconectados totalmente de esta verdad gloriosa. Cristo en mí, esperanza de gloria. Cristo en mí, el autor de la creación en mí, la imagen del Dios invisible en mí, la cabeza de la iglesia en mí, el salvador del mundo en mí. Mucha gente tratan de vivir la vida cristiana desconectados de esa verdad. Mi oración a Dios es que abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, de forma tal que la idea de que Jesucristo vive permanente en mí y que cambia absolutamente todo en mi vida se haga una realidad. Abrir los ojos de mi entendimiento, que yo pueda ver eso, que eso esté presente en todo momento en mi vida. Yo me pregunto si en las cosas, con toda humildad, pero bien serio, y con urgencia, la misma urgencia de la cual hemos estado hablando por los últimos 6 años y medio, lo que sea, y la misma urgencia urgente de la brevedad de la vida, de la inseguridad de la vida, esa urgencia con la cual cada uno debe vivir. La certeza de que aquí estamos hoy, pero no sabemos si vamos a estar mañana, ni siquiera esta tarde. Hay personas que no les gusta que le mencionen cosas como esas, pero esa es la realidad. Y Dios quiere que vivamos de esa forma, con esa urgencia, porque al vivir con esa urgencia, lo que hace es que nos enfoquemos en las cosas que en realidad tienen valor eterno. Y que nos enfoquemos en cosas como esta que estamos hablando aquí en esta tarde. La idea de que Jesucristo vive permanente en mí. Si Jesucristo vive permanente en mí, ¿vive permanente en mí o no vive permanente en mí? ¿O es que yo soy un motel que Cristo viene y sale, y cuando yo me porto bien, sale, y cuando yo obedezco, regresa, y cuando yo meto las patas, sale, y cuando yo me arrepiento, regresa? ¿Es así? No es así. Vive permanentemente. Vino a vivir en un momento dado y se queda ahí para siempre. Esa es mi esperanza de gloria. Mi seguridad de gloria. Nada que ver con lo que haga. Nada que ver si predico o no predico. Nada que ver si hago esto, diezmo o no diezmo. Es Cristo en mí. Esperanza de gloria. Certeza, seguridad de que llegará el momento en que este corazón dejará de latir y mi cuerpo será totalmente glorificado. Porque Él vino a vivir permanentemente viviendo dentro de mí, dentro de ti. Si eres cristiano verdadero, el autor, el creador, el sostenedor de todas las cosas. No,
¿Cómo es posible que yo pueda continuar viviendo de la misma forma? ¿Cómo es posible que si ese vive en mí? Piensa por favor. Yo no te estoy hostigando. Yo no te invité para que vinieras a recibir palos como decían antes. Simplemente es el corazón quebrantado de alguien que en los últimos años ha visto la muerte cara a cara. Y ha visto en esas circunstancias mucha gente reclamando de que yo soy, de que si esto y que yo... Y su vida no refleja nada de esto. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo murió para que tú y yo pudiésemos tener perdón por nuestros pecados. ¿Alguien dice amén, aleluya? Eso sí, eso está claro. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Otra vez, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Hermano que estás con la cámara, mueve la cámara y enfócala en cada una de las personas que levantan la mano. No lo hagas, vacilando. All right, ok, all right. Estamos de acuerdo en que Cristo murió para que tú y yo pudiésemos tener perdón por nuestros pecados. Pero yo someto a tu consideración, tú que te encuentras hoy en este lugar, simple, sencillo y humilde, pero serio con la palabra de Dios. Yo someto a tu consideración que esa no fue la única razón por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Escribe en tus notas, por favor. Jesucristo murió por usted de forma tal que Él pudiera vivir en usted. Get that one. Esto es cristianismo bíblico, básico, elemental. Right? No hay un pasaje que ilustre mejor esto que Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual, el Hijo de Dios, me amó. Y como me amó, se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Juntamente crucificado es una acción completa en el pasado que tiene resultados en el presente. Si yo estoy con Cristo crucificado en este momento, es algo que sucedió en el pasado, pero que afecta mi vida en el día de hoy. La identificación de Pablo con Cristo en la cruz, un hecho pasado, pero traía beneficios espirituales en el presente. El hecho de que yo estoy crucificado con Cristo tiene beneficios espirituales para mí en el día de hoy. ¿Cuántos están crucificados con Cristo? ¿Estás crucificado con Cristo? Pues hay beneficios espirituales para ti en el día de hoy. ¿Cuáles son esos beneficios? Para mí, uno de los más importantes es que ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que el poder de la vieja naturaleza de Edwin Torres Romero, que controlaba la vida de Edwin Torres Romero, fue roto. Ya no vivo yo. El poder de la vieja naturaleza de Edwin Torres, que era adicto a la pornografía, dejó de existir. Ya no vivo yo. El poder de la vieja naturaleza de Edwin Torres, que era un mentiroso que se creía sus propias mentiras y que controlaba la vida de Edwin Torres, ha sido roto, ha sido destruido. No vivo yo. Ya no vivo yo. El Edwin Torres rencoroso ya no vive. Se murió hace tiempo. Ya no vivo yo. El Edwin Torres, me la hiciste, me la pagas, se murió hace tiempo. Vivía aquí dentro, pero se mudó hace tiempo. ¿Cómo es cuando la gente no puede pagar una casa que lo sacan? ¿Qué es lo que le dicen? Sí, he was evicted. Long time ago. Ya no vivo yo. Pablo dice, Saulo el fariseo se murió. Pablo el apóstol nació. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Escuche, que es lo que estamos hablando.
Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Edwin Torres. Edwin Torres, el revolucionario de izquierda, ya no vive. Se murió, se mudó, lo sacaron, lo destruyeron. Edwin Torres, el místico, el que creía en el misticismo oriental, o en la santería, o en la brujería, en todo ese montón de cosas, se murió. Ya no existe. Edwin Torres Romero, el que quería ser, hermano, papito, el que quería ser el muchacho de la película, se murió también. El que creía que lo sabía todo. El que le gustaba mirar a las personas por encima del hombro. El que disfrutaba utilizando a la gente. Se murió. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es lo que cada uno de los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, Cristo es mi esperanza de gloria, deben decir: yo estoy crucificado con Cristo. Él pagó por mis pecados y yo por los míos también. Pero también deben decir: ya no vivo yo. El poder de la vieja naturaleza que había en esta persona ya no controla, los vestidos ya no controlan. Hay un constante deseo de mortificar el pecado. Hay un odio, hay un hastío, hay una repugnancia para el pecado que una vez abrazaba y una vez me gozaba y que una vez justificaba y que adornaba y que alimentaba. Eso que Pablo está hablando. Mas Cristo vive en mí. Está hablando de una nueva vida. Entienda por favor que una nueva vida es una nueva naturaleza. Entienda por favor que una nueva vida es una nueva naturaleza y es una persona. La nueva vida es una persona. Es el Señor Jesucristo viviendo en Pablo. La nueva vida era una persona dentro de otra persona. Escuche por favor que eso es lo que dice. Es la vida de una persona viviendo dentro de otra persona. Viviendo su vida en otra persona. Cristo viviendo su vida en nosotros. Mucho, hermana Denia. Dios te bendiga, Josué. Me alegro verte, mi hermano. Eri, gracias, mi hermano, de verdad. Pero mira, el problema que la mayor parte de nosotros tenemos es que nosotros queremos hacer las cosas a la forma de nosotros. Y una de las cosas más tristes en el día de hoy es que nosotros queremos vivir esta cosa que se llama cristianismo, vida cristiana, a la forma de nosotros. Nosotros queremos vivir la vida cristiana, queremos vivir, conformarnos a estos principios cristianos que se nos han enseñado, y eso es totalmente imposible. Solamente Jesucristo puede vivir la vida cristiana en nosotros. Ese es el principio. Chévere, adiós, aleluya, amén, qué chévere, pero yo me voy para mi casa y yo sigo viviendo como a mí de la gana. Pablo dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora Pablo se somete y coopera con el Espíritu Santo en la producción de una vida que agrada a Dios. Entienda, la energía o poder para vivir la vida que agrada a Dios, escucha que es importantísimo, provenía de la vida divina que ahora recibía en Pablo. Ahora, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La vida, el poder que Pablo tenía para poder vivir la vida que vivía y conducirse en la forma en que se conducía, emanaba no de Pablo, emanaba de la persona que vivía dentro de él en ese momento. Y vivía en Pablo por medio de ¿qué? De la misma forma que vive en la vida de cada uno de nosotros, por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo, de la misma forma que Pablo, muerto en pecado, recibió vida espiritual en el camino a Damasco. Tuvo su experiencia de salvación y el Espíritu Santo vino a vivir permanentemente en él. Es la misma experiencia de todo verdadero seguidor de Jesucristo. El cual, dice Pablo, ahora lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es Cristo Jesús.
el cual me amó precioso y se entregó a sí mismo por mí. Así que la motivación de Dios detrás de su gracia salvadora fue el inmenso amor de Dios para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso debe producir gratitud. Amén. Y la gratitud debe producir obediencia, debe producir sometimiento, debe producir arrepentimiento, confesión de pecado. ¿Okay? Así que, en otras palabras, la verdad encerrada aquí en Gálatas 2:20 es esta. Jesucristo murió en la cruz y Jesucristo resucitó de la tumba de forma tal, escuche por favor, no solamente de que pudiera pagar por mis pecados, redimirme de mis pecados, sino de forma tal que Él pudiera vivir su vida por medio de nosotros. Ese es el punto. Así que Jesucristo no es solamente nuestro Salvador, Jesucristo es nuestra vida misma. Cristo es mi vida. Lo que vivo, lo vivo en Cristo Jesús, que se dio por mí. Han sido 24 años sirviéndole al Señor en la iglesia en sus pasos. Han sido unos cuantos más desde que el Señor tuvo compasión de mí y me llamó luego de haberme escogido desde antes de la fundación del tiempo. Fueron muchos los años y muchos de ustedes fueron partícipes de ese periodo de tiempo donde en mi ignorancia, testarudez, ignoraba cosas como esta. Cristo no solamente es mi Salvador, eso lo estoy proclamando desde 1984. Pero el hecho de que Jesucristo es nuestra vida misma no es una cosa que era parte de mi servicio al Señor. Yo soy parte de ese grupo de personas porque somos muchos los hijos del muerto, como dicen en mi país. Somos muchos los que hemos cojeado de esa pata. Esta vida está llena de grandes siervos y siervas de Dios. Yo no me incluyo en los grandes y grandes siervos de Dios. Yo soy simplemente un servidor del Señor. Pero ha habido grandes siervas y siervos de Dios que en determinado momento de su vida, y con esto vamos a concluir, se encontraron cara a cara con esta verdad. ¿Cuál verdad? Escríbanla al lugar por ahí si le parece bien. No se trata de mí. Escriba eso. No se trata de lo que yo pueda hacer. Escriba eso también. Se trata de la vida de Cristo en mí. De eso se trata. ¿Qué es la vida cristiana? Se trata de eso. No es lo que yo pueda hacer. Es la vida de Cristo en mí. Quiero concluir con el testimonio de 3 hombres muy respetados por nuestra iglesia y por muchas iglesias también. A través de la historia. Son personas que no están con nosotros, por eso podemos hablar de él. Nosotros preferimos de hablar personas que se murieron, no personas que aún están vivas. Just in case, right? You know. Ian Thomas, fundador de un ministerio que se llamaba InterVarsity Christian Fellowship. Inglés, por muchos años trabajó en Londres, en los barrios más pobres de Londres. La historia dice que por 7 años realizó toda clase de servicios. En una ocasión, en medio de un periodo de desespero, de depresión, de desaliento, dijo lo siguiente: mi vida se ha reducido a un estado de agotamiento espiritual total. Sentía que no podía seguir hacia adelante y que tratar de hacerlo no hacía sentido. ¿Me están escuchando, por favor? No se me desconecte, por favor, que estamos terminando. Deme por lo menos 5 minutos más. Mi vida se había reducido a un estado de agotamiento espiritual total.
Te pido que me preste atención porque posiblemente lo está describiendo usted en este momento. Sentía que no podía seguir hacia adelante y que tratar de hacerlo no hacía sentido. Más probable que muchos de ustedes se encuentren en el día de hoy en un estado de agotamiento espiritual total o están cerca de estarlo. Tomás continúa diciendo, entonces una noche me postré de rodillas delante de Dios llorando, totalmente desesperado, y dijo a Dios, Señor, yo sé que soy salvo, amo a mi Señor Jesucristo, lo amo con todo mi corazón y quiero servirle. Y he tratado de hacerlo con todo lo que tengo, pero soy un fracaso sin esperanza. Tomás concluyó su ponencia diciendo, esa noche algo pasó. Confieso que el mensaje que recibí de Dios esa noche nunca lo había escuchado de labios humanos. Esa noche Dios hizo que yo me enfocara en el mensaje bíblico de Cristo, quien es nuestra vida. Fue como si esa noche le escuchara decirme, por 7 años con absoluta firmeza has estado tratando de vivir para mí o tratando de vivir en mi nombre, en nombre mío. La vida, escuche, que por 7 años yo he estado esperando vivir por medio de ti. Por 7 años tratando de vivir para mí la vida que yo por 7 años he estado esperando de vivir a través de ti. Tu vida cambió por completo. George Mueller, ante la pregunta, ¿cuál es el secreto detrás de todo lo que usted ha hecho? Y gran hombre de Dios, si usted no sabe, pues googleelo y sabrá quién es. Respuesta de Mueller a esa pregunta. Hubo un día cuando morí a George Mueller. Hubo un día cuando morí a sus opiniones. Hubo un día, escucha para acá, que morí a sus preferencias. Hubo un día en que morí a los gustos de George Mueller. Un día en que morí a su voluntad. Ese día también, gloria al nombre de Jesucristo, morí a la aprobación o la censura del mundo. Morí a la aprobación o la censura de mis amigos. Morí a la censura o la aprobación de mis familiares. Desde ese día me he esforzado para solamente recibir la aprobación de Dios. One more, Hudson Taylor. Todo cambió el día que por la misericordia de Dios pude comprender que la totalidad de mi vida precisaba abastecerse de las incontables, inagotables riquezas de Cristo. Entender eso me liberó para entender que todo lo que hacía no era mi voluntad, gloria al nombre de Jesucristo. Todo lo que hacía no era mi voluntad, no era mi personalidad. Cristo estaba en mí, Cristo estaba viviendo su vida por medio de mí. Jesucristo murió por mí de forma tal que Él pudiera vivir en mí. Efesios capítulo 2, 4 y 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para mostrar en los siglos venideros mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3:8. A mí, Pablo dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. I love his humility. Algo que está totalmente ausente de la inmensa mayoría de las personas que se proclaman líderes cristianos en el día de hoy, particularmente en este país. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia, Pablo? El anunciar entre los gentiles el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de las insondables riquezas de Cristo Jesús. Quizá usted me está mirando, hermano Eric. Okay. Usted me pregunta y me mira y me dice, pastor, yo soy cristiano, yo nací de nuevo, yo amo a Jesucristo, yo quiero servirle a Jesucristo, yo quiero vivir la vida cristiana. Si Jesucristo murió por mí de forma tal que Él pudiera vivir en mí, ¿qué sucede conmigo? Mi esperanza es que ninguno de los que estén aquí no se pregunten eso, ¿verdad? O sea, mi esperanza es que todo el mundo se pregunte eso, que no salga de aquí sin hacerse esa pregunta.
Si usted dice que es cristiano, si usted dice que usted nació de nuevo, si usted dice que usted ama a Cristo, si usted dice que usted quiere servir a Cristo, si usted dice que usted quiere vivir la vida cristiana, si usted dice, ya entendí, Cristo no solamente murió para pagar mis pecados, Cristo murió de forma tal que Él pudiera vivir en mí. Yo sé que eso es así, pero eso no está pasando conmigo. ¿Cuál es mi problema? What's wrong with me? Escriba esto último y quizás pues la próxima vez que nos veamos, si esa es la voluntad de Dios, seguimos hablando. La transformación espiritual es una cosa que, si es auténtica, escriba esto por favor, sucede de adentro hacia afuera. ¿Okay? Tiene que ver mucho con lo que usted cree. Tiene mucho que ver con lo que está en su mente. Y ahí la exhortación de Pablo en Romanos capítulo 12, a que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados de adentro hacia afuera. ¿A través de qué? A través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué, Pablo? Para que podamos comprobar, experimentar en carne propia cuál es la perfecta, agradable, de riquezas insondables voluntad de Dios. ¿Qué pasa conmigo? Lo que pasa es que pues la mente tuya pues necesita ser renovada. La mente mía necesita ser renovada. Totalmente imposible, absolutamente imposible, desgraciadamente imposible pasar un día pegada al aparato ese que se llama iPhone, y permitir que todas esas perspectivas, algunas de ellas disfrazadas de cristianismo, que no lo son, estén dándole forma a tu pensamiento. Es imposible ser transformado en el entendimiento por 1 hora y media sentado en una iglesia escuchando algo que me hace sentir incómodo. Poder ser transformado requiere renovación del entendimiento, requiere un apetito genuino y verdadero por la palabra de Dios. Amén. Y como hemos estado hablando los miércoles, requiere ingerir ese alimento correctamente, requiere masticarlo correctamente. Quiere decir que la comida que se ingiere a lo loco, corriendo así, mucha comida, no te va a nutrir, no te va a transformar de ninguna clase. No se trata de mí, se trata de Cristo. Pero lo que se trata de Cristo, todo lo que tiene que ser hecho a la forma de Cristo. Amén. God is good. All the time. All right, we're going to leave it here. La próxima vez, pues, continuamos hasta que terminemos con la enseñanza. All right. Now, lo que le vamos a pedir en este momento, vamos a orar, vamos a cantar la doxología, vamos a salir y le suplicamos, por favor, que, pues, si usted quiere, pues, si quiere, ¿cómo se llama eso? Que tú lo coges y te lo llevas para tu casa. ¿Cómo se dice? Take out. If you want to do take out, you can do a take out. If you want to sit y compartir un ratito con nosotros, we love to have you. Y hay espacio suficiente, todo está separado, higienizado. Hay una torta, un bizcocho, un cake exquisito. Pero más que nada quisiéramos tener la oportunidad de tener un tiempo de koinonia con ustedes, ¿ok? Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias por que, pues,
la realidad es que si somos tuyos, Señor, Él vive en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Su presencia en nosotros necesariamente tiene que transformar, tiene que tocar, Señor, todos los aspectos de nuestra vida. Padre, lo menos, conforme a tu palabra, lo menos que debe suceder en nosotros es que tengamos el deseo de que Cristo toque todos los aspectos de nuestra vida. Mi esperanza es, Señor, de que eso se convierta en una realidad en el corazón de todos los que reclaman ser cristianos verdaderos. Y que, Padre, pues que estremezca a los que están aquí, que quizás dicen que son, pero no lo son, Señor. Que le abras los ojos del entendimiento. Tu palabra dice que nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre lo lleve. Y Cristo dijo: el que a mí viene, yo nunca lo rechazo. Así que hay esperanza. Y si usted está aquí, usted tiene esas dudas, esas incertidumbres, vaya a Cristo. El Padre lo está llevando a Cristo. Y si usted va a Él, Él nunca lo va a rechazar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.